Como algunos de ustedes son muy observadores, igual lo han notado. Estamos haciendo una trampa tremenda porque en 4 o 5 días estamos grabando como 15 o 16 programas porque me estoy ausentando de Moyobamba y no les queremos dejar sin este regalo que es su palabra. Y bueno, ya digo, como ustedes son observadores, a lo mejor lo están notando, que los programas están siendo grabados de 3 en 3, de 4 en 4, incluso hoy estamos grabando, este es el 5º que grabamos, pero bueno, la mayoría quizás no les afecte nada. Bien, hoy nos toca ver cómo reacciona el rey David ante su propio pecado, porque Dios es muy bueno y cuando nosotros pecamos, Dios no nos da por perdidos y acude a nuestro encuentro, aunque a veces nos pueda tratar, como se dice aquí en Moyobamba, se samaquea, nos menea, nos da con dureza para que nosotros nos podamos convertir. Dios nos enseña en el espejo nuestro propio pecado con un recurso psicológico que es muy bueno y es enseñarnos el pecado de los demás. Como nosotros somos más hábiles para ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el ojo propio, nosotros tenemos una tendencia diabólica de justificar de nuestro pecado, de echar la culpa a los demás, de no ver nuestras carencias. Y entonces Dios, que es muy bueno, a veces nos hace sentir mal y nos hace ver la miseria de nuestro pecado. Dios envía al profeta Natán, y ojalá Dios nos envíe personas que nos quieren, pero que nos hagan ver nuestras vergüenzas, para que nos podamos convertir, que al fin y al cabo es lo que Dios quiere. Dios no quiere hacernos sentir mal, Dios quiere que nuestra vida cambie para mejor. Así que Dios envía al profeta Natán al rey David. Y lo hace, ya digo, con un recurso muy inteligente. Le cuenta el pecado de otra persona, que es más fácil que nos indigne. Y entonces le cuenta esta parabolita, este cuentecito. Había 2 hombres en un pueblo, uno rico y otro pobre. Ya adelantamos que el rico es David y el pobre es Urías, a quien ha hecho asesinar. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. David, que tiene muchas mujeres y que podía haberse acostado con las que quisiera en un tiempo en que el politeísmo la poligamia estaba tolerada. El pobre solo tenía una corderilla que había comprado. La dote matrimonial Urías ha comprado a su esposa. La iba criando a la corderilla y ella crecía con él y sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Está describiendo el amor del general asesinado de Urías por Betsabé, la mujer que David ha robado a Urías con asesinato. Este amor enternecedor desvelará más grave su crimen. Llegó una visita a casa del rico y, no queriendo perder una oveja o un buey para invitar a su huésped, cogió la cordera del pobre, aquella con la que él dormía, la única que tenía, su única riqueza, y convidó a su huésped. Evidentemente David, al creer que esta historia es real y que está ocurriendo en su reino, se pone furioso contra aquel hombre. Entonces Natán, que cumple esta misión de los profetas, de Juan Bautista ante Herodes, de San Ambrosio ante Teodosio, de Pío VII ante Napoleón, de estos profetas, estos sacerdotes, estos hombres espirituales que no tienen miedo de ir al rey, a la autoridad, hacerle ver que se tienen que someter a Dios, que el reino nunca es absoluto. Le dice Natán: vive Dios, que el que te ha hecho eso es reo de muerte. Pues no quiso respetar lo del otro, pagará 4 veces el valor de la cordera. David se indigna, sabe que es reo de muerte el que ha cometido esto porque no está pensando que es él. Entonces Natán le dice: ese hombre eres tú. Tú que te has indignado contra el hombre que supuestamente ha cogido la corderilla, ese hombre eres tú. Y le anuncia un castigo que se va a cumplir ciertamente. La espada no se apartará nunca de tu casa. ¿De qué está hablando cuando la anterior profecía era tan gloriosa, ¿no? Esta casa cuyo reino no tendría fin y que se cumpliría. Bueno, pues está anunciando cosas que veremos en los próximos días. Amnón, el primogénito de David, cometerá un incesto con su hermanastra, Tamar, y entonces será asesinado por Absalón. Absalón, otro hijo de David, el hermano de Tamar, de padre y madre, que ha asesinado a Amnón, su hermanastro, se va a rebelar
contra su padre, y le va a hacer tanto daño más que Saúl. Y otro hijo, Adonías, se convertirá en rival de Salomón, el hijo de Betsabé, y también habrá de morir. Total, que realmente no se va a apartar la espada de la casa de David. Es como si estos hijos estuvieran calcando, imitando y sobrepasando los pecados de David, porque si el pecado de David es un pecado de lujuria con Betsabé, el pecado de Amnón es todavía peor, porque es un pecado de lujuria, pero un pecado de lujuria incestuoso contra Tamar. Si el pecado de David es el asesinato de Urías, el pecado de Absalón es peor porque es un asesinato de su propio hermanastro. Es decir, supera los pecados de sus padres como Caín superó el pecado de Adán y Eva, ¿no? Como el pecado vamos viendo que va de menos a más a lo largo de la historia. El pecado no solamente es contra Betsabé, contra Urías, el pecado es primeramente contra Dios. Le dice Dios a través de Natán: por haberme despreciado quedándote con la mujer de Urías el hitita, haré que tu propia casa nazca la desgracia. Arrebataré tus mujeres y ante tus ojos se las daré a otro. Aquí está profetizando lo que va a hacer Absalón. Absalón, para hacer ver que le ha quitado el trono a su padre, va a tomar a todas sus concubinas, a todas sus mujeres, y en una tienda armada en la misma terraza de palacio va a hacer entrar a todas estas mujeres para que el pueblo vea que Absalón se ha quedado con las mujeres de su padre. Se acostará con ellas a la luz del sol que nos alumbra, tú lo hiciste a escondidas, yo lo haré ante todo Israel en pleno día. Esto se nos relata en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, lo veremos en los próximos días. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Y aquí David desarma a Dios. Cuando Saúl también lo habrá hecho, pero Saúl no tiene un arrepentimiento sincero. El arrepentimiento de David es sincero, está dispuesto a pagar por su pecado. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Entonces le dice Natán: el Señor te ha perdonado, no morirás. Pero sin embargo los pecados tienen consecuencias. Yo se lo digo muchas veces, los sacerdotes en el confesionario ponemos pequeñas penitencias, un rosario, pero nuestros pecados los pagamos en esta vida, y mejor que los paguemos en esta vida para que no los paguemos en el purgatorio, o peor, en la condenación eterna. Por eso es importante saber pedir perdón, saber acudir al sacramento de la penitencia, saber poner un pare ya a nuestra vida para empezar una conversión seria, porque los pecados tienen consecuencia en esta vida. Hacemos desgraciados a nuestros hijos, hacemos desgraciados a los que viven con nosotros, y la espiral del pecado cada vez va a más. Estas páginas son un auténtico espejo en los que tenemos que mirarnos. No estamos estudiando historia, cosas que pasaron, ¿no? Son cosas que siguen pasando en nuestras familias, en nuestra vida personal, y que hemos de tomarnos pero muy en serio, porque Dios nos está advirtiendo, para que no sea demasiado tarde y nos diga en el infierno como al rico Epulón, tienen la ley y los profetas, que los lean. Bien, el Señor perdona tu pecado, no morirás, pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. La Sagrada Escritura, que es muy bonito, como los salmos que son del rey David, el que toca con la ira, pues la Sagrada Escritura, algunos salmos los atribuye a momentos concretos de la vida de David. Y entonces en el Salmo 50, 51, en la liturgia de las horas, aparece este famosísimo salmo, el Miserere, misericordia, Dios mío, por tu bondad. Ese salmo en el cual el rey David pide perdón por su pecado. Es un salmo que rezamos los sacerdotes y los religiosos y todos los que rezan laudes, la liturgia de las horas, todos los viernes. Los viernes, día penitencial, estamos invitados a recitar el Miserere, el Salmo 50 o 51. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó gravemente enfermo. David aún así suplica por la vida del niño, pero ya es demasiado tarde, ayuna, se acostaba en el suelo. Los ancianos intentaron levantarlo, pero él se negó y no quiso comer nada. Pero al séptimo día se cumple la profecía, el niño muere, y entonces David, contra el temor de todos, asume que ha merecido su castigo, ha muerto el hijo de su pecado, y entonces David recupera la dignidad y se levanta a comer, consuela a Betsabé y es concebido
Salomón, que será el destinatario de las promesas, porque sus hermanos mayores se van a ir matando entre ellos y van a tener unas suertes terribles, precisamente consecuencia de los pecados de este pecado de David. Bien, pues yo les invito a terminar el día de hoy leyendo el Miserere, el Salmo 50, el Salmo que leemos, que es el que nos propone, solo una parte, nos propone la liturgia de hoy en la misa. Vamos a leerlo despacito y con esto terminamos. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente, brillará tu rectitud. Mira, la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Es un adelanto al sacramento de la confesión. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Le digo que este salmo, en el libro de los Salmos, dice: salmo que entonó el rey David cuando pecó contra Betsabé, ante Natán. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantarás mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Muy bien, pues que dejemos que alguien nos señale nuestros pecados para poder convertirnos. Lo hace el Señor a través de nuestra conciencia, lo hace el Señor a través de nuestros sacerdotes, y el Señor, que nos ama mucho, quiere que nos convirtamos. Que el pecado de David, que su conversión nos sirva para la nuestra, aunque tengan consecuencia nuestros pecados y en esta vida los tengamos que pagar para no pagarlos en el purgatorio. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.